3 millones de euros. Ese era el precio para que Clara saliera de aquella habitación. Vestida de novia y humillada por el hombre que acababa de decir sí, escuchó la verdad cruel. No me casé por deseo. Tú no eres más que algo que compré. Clara quería o divorcio no mesmo instante, mas había obstáculo de 3.000 de euros no camino. O que ela nao esperaba era que o pánico de Alonso nao sería pelo fin do casamento, más pelo segredo que ela estaba prestes a descubrir. Clara no estaba allí para ser amada. Estaba allí para sustituir a una mujer que nadie se atrevía a mencionar. ¿Quién era ella? ¿Y qué haría Alonso cuando descubriera que Clara no sería una muñeca silenciosa? Madrid no duerme. Pero en ciertos barrios, el silencio vale más que el ruido. En La Moraleja, donde las fachadas no presumen y los coches nunca llaman la atención, las decisiones no se anuncian. Se ejecutan. Clara Montes comprendió eso la misma noche en que dejó caer el ramo de novia sobre una mesa de mármol y firmó el último documento que sellaba su destino. No hubo flores. No hubo brindis. No hubo testigos. Solo un contrato, una cifra escrita en negrita y la mirada fría de Alonso de la Vega. No confundas este matrimonio con una historia, dijo él, ajustándose los gemelos. Delante de los demás, serás mi esposa. En privado, recuerda bien tu lugar. Clara no respondió. Hablar era inútil. Nunca te tocaré, continuó Alonso. No ahora. No mañana. Nunca. Si no lo soportas, el divorcio está sobre la mesa. Pero ya conoces el precio. 3 millones de euros. El mismo número que su padre había celebrado. El mismo dinero que su madre ya había repartido mentalmente. El mismo monto que ahora la mantenía atrapada. En los círculos más cerrados de Madrid, donde las fortunas no se heredan en titulares sino en consejos de administración, corría un rumor imposible de borrar. Alonso de la Vega solo aceptó casarse porque Clara tenía el mismo rostro que una mujer a la que nunca había superado. Marina Beltrán. Un nombre que no se pronunciaba. Una ausencia que gobernaba aquella casa. ¿De verdad me parezco tanto a ella?, preguntó Clara días después, sin levantar la voz. Alonso ni siquiera fingió paciencia. No te compares, respondió. Ella fue una elección. Tú, una solución. Desde entonces, Clara aprendió las reglas invisibles de la mansión. No hacer preguntas. No ocupar espacio. No esperar nada. Dormían en habitaciones separadas. Comían en silencio. Y cada gesto suyo era observado como si pudiera causar pérdidas. Pero fuera de aquella jaula dorada, la esperaba algo aún más despiadado. Su familia. Cuando regresó al pequeño piso de Vallecas, su madre no la abrazó. La evaluó. ¿Te trata bien la familia de la Vega?, preguntó, sin interés real. Sí, mintió Clara. Más te vale, intervino su padre. Esa gente no se casa con cualquiera. No nos hagas quedar mal. Luego llegó lo inevitable. Tu hermano necesita un puesto, dijo su madre. Ahora eres la señora de la Vega. Es tu obligación ayudarle. Clara comprendió que no había escapado. Solo había cambiado de prisión. Aquella noche regresó a la mansión con una certeza dolorosa, nadie la había querido nunca por quien era. Días después, el pasado se materializó. Una clínica privada en el barrio de Salamanca. Un pasillo blanco. Un nombre susurrado. Marina. Clara se giró. La mujer que avanzaba hacia ellos tenía su mismo rostro. Pero no su cansancio. No su miedo. Alonso se quedó inmóvil. Y en ese instante, Clara entendió toda la verdad. Ella no era esposa. No era familia. Era un recuerdo con cuerpo. Esa noche, Alonso llegó tarde. Tengo asuntos personales, dijo. No preguntes. Pero ya era imposible no hacerlo. Los silencios se alargaron. Las miradas se volvieron tensas. Y la casa, insoportablemente fría. Hasta que un mareo lo cambió todo. Estás embarazada, dijo el médico. Un mes. Clara sintió miedo antes que alivio. Porque en la familia de la Vega, un hijo no era un milagro. Era una garantía. Esa misma noche, Alonso la miró diferente. Si das a luz a un heredero, este matrimonio seguirá, dijo. Si no, hablaremos de cifras. Clara entendió entonces que su cuerpo también formaba parte del contrato. Y aún no sabía que Marina Beltrán había regresado a Madrid. No como recuerdo, sino como amenaza. Antes de seguir, dime algo. ¿Perdonarías a Alonso si estuvieras en el lugar de Clara?
Déjalo en los comentarios. Y suscríbete, porque lo que empieza como humillación, siempre cobra un precio mucho más alto. La mansión de la Moraleja tenía una arquitectura diseñada para impresionar sin llamar la atención. Muros altos. Jardines silenciosos. Ventanas amplias que dejaban entrar la luz, pero no el mundo. Clara Montes tardó poco en entender que aquella casa no estaba hecha para vivir, sino para controlar. La primera norma no estaba escrita en ningún lugar, pero se aprendía rápido. En la familia de la Vega, todo tenía jerarquía. El silencio, también. Las mañanas comenzaban siempre igual. Clara bajaba sola a desayunar. El comedor era demasiado grande para una sola persona, pero nadie se sentaba con ella. El servicio aparecía y desaparecía sin mirarla a los ojos. No por desprecio, sino por costumbre. El señor Alonso ya ha salido, informaba siempre la misma mujer, con tono neutro. Clara asentía. No preguntaba a dónde. No preguntaba con quién. Había entendido que el matrimonio no le daba derecho a información, solo a presencia decorativa. En aquella casa, cada gesto estaba medido. La ropa que debía usar. Los lugares donde podía estar. Los eventos a los que debía asistir. Alonso de la Vega no la trataba con violencia. Eso habría sido demasiado visible. La trataba con indiferencia calculada. Cuando coincidían en algún acto social, cenas empresariales, fundaciones benéficas, reuniones discretas, él le ofrecía el brazo con corrección impecable. Sonríe, le susurraba. No demasiado. Clara sonreía. Los invitados la observaban con curiosidad contenida. Nadie preguntaba nada. En esos círculos, las preguntas eran una falta de educación. Pero las miradas lo decían todo. ¿De dónde ha salido? ¿Cuánto durará? ¿Será consciente de dónde está? En una de esas cenas, escuchó por primera vez el apellido de la Vega pronunciado con reverencia real. La familia controla 2 fondos de inversión, decía un hombre de traje oscuro. Y varias clínicas privadas. Y una parte importante del sector farmacéutico, añadía otro. Sin aparecer nunca. Clara entendió que el poder de Alonso no se medía en titulares, sino en silencios comprados. Aquella noche, al regresar a casa, lo enfrentó por primera vez. No soy un adorno, dijo Clara, con voz firme. Si voy a estar aquí, quiero saber cuál es mi lugar. Alonso la miró como se mira a alguien que no entiende las reglas de un juego caro. Tu lugar es no estorbar, respondió. Eso ya es bastante. Clara apretó los puños. ¿Y Marina Beltrán? Preguntó, casi sin darse cuenta. El aire cambió. Por primera vez, Alonso perdió la compostura. No pronuncies ese nombre, dijo, en voz baja, peligrosa. No te corresponde. Clara sintió un escalofrío. No era celos lo que había en sus ojos. Era posesión. Esa noche, Clara no durmió. Comprendió que Marina no era solo un recuerdo. Era una línea roja. Días después, recibió una llamada de su madre. Tenemos que vernos, dijo, sin saludo. Es importante. Se encontraron en un café discreto, lejos de la Moraleja. Tu hermano ha dejado el trabajo, anunció su madre. Dice que no es digno de ti. Clara cerró los ojos. No tiene nada que ver conmigo. Claro que sí, intervino su padre. Ahora eres rica. No puedes fingir que no. La conversación giró, como siempre, hacia el dinero. Los 3 millones ya no alcanzan, dijo su madre. Las cosas están muy caras. Clara sintió vergüenza. No por ellos. Por haber esperado algo diferente. No puedo daros más, respondió. Ese dinero no es mío. Su padre rió. Todo lo que tienes ahora es gracias a ese matrimonio. No seas hipócrita. Clara se levantó sin despedirse. Esa noche, al volver a la mansión, encontró a Alonso esperándola. No vuelvas a ver a tu familia sin avisar, dijo él. No me gusta que se muevan cosas sin mi conocimiento. No son cosas. Son mis padres. Son un riesgo, corrigió él. Clara lo miró, incrédula. ¿Riesgo para quién? Alonso se acercó lo suficiente para que ella pudiera sentir su voz. Para mí. Y, por extensión, para ti. Por primera vez, Clara tuvo miedo real. No de perder el matrimonio, sino de no poder salir nunca de él. Esa semana, comenzaron las visitas médicas. Chequeos discretos. Análisis innecesarios. Preguntas que nadie le explicaba. Es solo prevención,
decía Alonso. En nuestra familia, nada se deja al azar. Clara entendió que su cuerpo estaba siendo evaluado. Como una inversión. Como una garantía. En una de esas visitas, un médico la miró con una mezcla de respeto y compasión. ¿Está usted segura de que quiere continuar?, preguntó en voz baja. Clara no supo qué responder. Porque nadie le había preguntado eso antes. Esa noche, al volver a casa, encontró un sobre la cama. Dentro, un documento. Un anexo al contrato matrimonial. Clara lo leyó con manos temblorosas. Hablaba de herederos. De plazos. De consecuencias. Al final, una frase subrayada. En caso de incumplimiento, se revisarán las condiciones económicas del acuerdo. Clara se sentó en la cama. Por primera vez, comprendió que aquel matrimonio no era una jaula. Era un contador. Y el tiempo ya había empezado a correr. En el piso inferior, Alonso hablaba por teléfono. Sí. Marina ha vuelto a Madrid, dijo. No. Aún no lo sabe. Pero lo sabrá. Clara escuchó su nombre sin ser pronunciado. Y entendió que la guerra aún no había comenzado. La primera vez que Clara comprendió que su familia también tenía precio fue una mañana de domingo. Había amanecido nublado en Madrid. La mansión de La Moraleja parecía aún más silenciosa que de costumbre, como si incluso los árboles supieran que allí dentro no se alzaban voces sin permiso. Clara estaba sentada en la cocina, bebiendo café frío, cuando el teléfono vibró. Era su madre. «Tienes que venir hoy», dijo, sin saludo. «Tu padre está muy disgustado». Clara cerró los ojos. «¿Qué ha pasado ahora?» «No es ahora». «Es todo», respondió su madre. «Desde que te casaste, apenas apareces. Y cuando lo haces, parece que nos miras por encima del hombro». Clara apretó el móvil con fuerza. «No es verdad». «Claro que lo es», intervino la voz de su padre al otro lado. «Te has olvidado de quién eres». Clara colgó sin responder. Sabía que si no iba, la acusarían de abandono. Y si iba, de traición. Al mediodía, pidió al chofer que la llevara a Vallecas. No avisó a Alonso. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ya no pedía permiso para respirar. El piso de sus padres seguía igual. Los mismos muebles gastados. El mismo olor a comida recalentada. La misma sensación de asfixia. Su madre la recibió con una sonrisa forzada. «Mírate», dijo. «Parece que la vida te trata bien». Clara no respondió. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor. Su hermano menor, Iván, estaba allí, con los brazos cruzados y expresión ausente. «He dejado el trabajo», anunció él, sin mirarla. «¿Por qué?», preguntó Clara. Iván se encogió de hombros. «No pienso seguir cobrando una miseria mientras tú vives como una reina». La frase cayó como un golpe seco. «No vivo como una reina», respondió Clara. «Y no es mi responsabilidad mantenerte». Su padre golpeó la mesa. «No levantes la voz en esta casa». Clara lo miró con incredulidad. «¿Levantar la voz?», repitió. «Estoy hablando. Desde que te casaste con ese hombre», continuó él, «te comportas como si fueras mejor que nosotros». «No soy mejor», dijo Clara. «Pero tampoco soy vuestro cajero automático». El silencio fue inmediato. Su madre la observó como si estuviera viendo a una desconocida. «Ese dinero que recibimos», dijo finalmente, «fue una bendición. Tu hermano ha podido pagar deudas. Nosotros respirar un poco». «Ese dinero no era un regalo», respondió Clara. «Era el precio de mi vida». Su padre rió, áspero. «Dramatizas. Te casaste bien. Eso es todo». Clara se levantó. «No puedo ayudaros más», dijo. «No me pidáis que sacrifique lo poco que me queda». Su madre se levantó también. «¿Y qué te queda?», preguntó. «¿Un marido que no te toca? ¿Una casa que no es tuya?». Las palabras fueron certeras. «Demasiado. Si no fuera por nosotros», continuó su madre, «jamás habrías entrado en ese mundo». Clara sintió como algo se rompía. «Si no fuera por vosotros», respondió, «no estaría atrapada en él». Salió sin despedirse. Esa noche, al volver a la mansión, Alonso la estaba esperando en el despacho. «¿Dónde has estado?», preguntó, sin levantar la voz. «Con mi familia». Alonso cerró el dossier que tenía delante. «Te pedí que no hicieras movimientos sin avisar». «No soy una inversión», respondió Clara. «Soy tu esposa». Alonso sonrió,
Pero no fue una sonrisa amable. Precisamente por eso, dijo. Todo lo que haces nos afecta. Clara respiró hondo. Mi familia me está asfixiando, confesó. Solo ven dinero. Como tú. Alonso se levantó despacio. Tu familia no es el problema, respondió. Es una consecuencia. Se acercó lo suficiente para que Clara sintiera su presencia. Si no hubieran recibido los 3 millones, seguirían exigiendo, añadió. Eso no va a cambiar. ¿Y qué esperas que haga? Preguntó Clara. ¿Cortar con ellos? Espero que entiendas algo, dijo Alonso. Aquí no hay afectos. Solo estabilidad. Clara lo miró fijamente. ¿Y Marina Beltrán? Preguntó. ¿También es estabilidad? Alonso se quedó inmóvil. No vuelvas a pronunciar ese nombre, dijo. Ni aquí. Ni fuera. Clara sintió un escalofrío. Aquella noche, recibió un mensaje de un número desconocido. He vuelto a Madrid. Nada más. Clara supo inmediatamente quién era. El día siguiente, Alonso salió temprano. No explicó nada. Clara decidió salir sola. Necesitaba aire. Caminó por el barrio de Salamanca, entre tiendas de lujo y cafés discretos. Allí, nadie la conocía como la esposa de Alonso de la Vega. Solo como una mujer más. Se sentó en una terraza. ¿Clara Montes? Levantó la vista. Era ella. Marina Beltrán. Elegante. Serena. Exactamente como en las fotos que Clara había encontrado, por error, en un cajón cerrado del despacho. No quería asustarte, dijo Marina. Pero tarde o temprano íbamos a encontrarnos. Clara no respondió de inmediato. ¿Sabes quién soy?, añadió Marina. Sí. ¿Y sabes por qué estás donde estás? Clara apretó la taza entre las manos. No soy tu sustituta, dijo. Marina la observó con atención. Eso crees ahora, respondió. Yo también lo creí una vez. Clara sintió que el suelo se movía. Alonso no te lo contará, continuó Marina. Pero este matrimonio no es lo que piensas. Nada de esto es lo que pensaba, respondió Clara. Marina sonrió con tristeza. Entonces aún no sabes lo peor. Antes de irse, dejó una frase suspendida en el aire. Ten cuidado con tu familia, dijo. Y con el contrato que firmaste. Hay cláusulas que no te enseñaron. Marina se levantó y desapareció entre la gente. Clara se quedó sentada, inmóvil. Esa noche, al volver a la mansión, encontró a Alonso revisando documentos. ¿La has visto?, preguntó él, sin mirarla. Clara se quedó helada. ¿A quién? Alonso levantó la vista lentamente. No me mientas, dijo. Sé que Marina ha hablado contigo. El silencio volvió a ser pesado. Esto ya no es un juego, continuó Alonso. Hay cosas que no puedes desenterrar sin pagar un precio. Clara lo miró por primera vez sin miedo. Ya estoy pagando, respondió. Alonso cerró el dossier con fuerza. No sabes cuánto. Esa noche, Clara revisó de nuevo el contrato matrimonial. Con calma. Con atención. Y encontró una cláusula que no recordaba haber leído. Una cláusula que hablaba de renuncias familiares. Clara entendió, por fin, que el verdadero chantaje no había empezado con el matrimonio. Había empezado mucho antes. Durante 2 días, Clara no volvió a ver a Alonso de la Vega. No dejó mensajes. No dio explicaciones. La casa siguió funcionando como siempre, como si la ausencia del dueño fuera solo una variación del clima. Pero para Clara, todo había cambiado. La conversación con Marina Beltrán no se borraba de su cabeza. No por celos, sino por la certeza incómoda de que aquella mujer sabía cosas que ella ignoraba. Cláusulas. Renuncias. Precios ocultos. Clara pasó la mañana encerrada en la biblioteca de la mansión, rodeada de estanterías impecables que nadie parecía usar. Sacó de nuevo el contrato matrimonial. Esta vez no lo leyó como una esposa confundida, sino como alguien que sospecha haber sido engañada. Las palabras eran frías, precisas. Legales. Pero entre líneas había algo más. Una frase la detuvo. La parte firmante declara no mantener vínculos económicos ni dependencias directas con terceros que puedan interferir en los intereses de la familia de la Vega. Clara sintió un vacío en el estómago. Dependencias directas. Pensó en sus padres. En su hermano. En el dinero ya entregado. Comprendió, con una claridad brutal, que aquel matrimonio no solo la había comprado a ella.
Había comprado el silencio y la distancia de todo lo que viniera con ella. Al mediodía, decidió salir. Necesitaba confirmar algo. Se dirigió a una gestoría del centro de Madrid, recomendada por una conocida de la universidad. No mencionó su apellido. Solo pidió una consulta rápida. Quiero saber hasta dónde puede llegar un contrato privado, dijo. El abogado, un hombre de mediana edad con gesto cansado, leyó una copia resumida que Clara había impreso. Este documento es sólido, dijo. Muy bien redactado. ¿Y las cláusulas familiares? El abogado levantó la vista. Son agresivas. Clara apretó los labios. ¿Legales? Sí, respondió. Siempre que haya consentimiento. Clara salió con una sensación amarga. ¿Consentimiento? ¿Había consentido realmente? ¿O solo había firmado porque no tenía alternativa? Aquella tarde, recibió otra llamada de su madre. Tu padre está enfermo, dijo. Necesitamos ayuda. Clara cerró los ojos. ¿Qué tipo de ayuda? La que ahora puedes dar, respondió su madre. No te hagas la tonta. Clara colgó sin responder. Regresó a la mansión al anochecer. Alonso estaba de vuelta. Estaba en el salón, de pie, mirando por la ventana. No se giró cuando ella entró. Marina no debió hablar contigo, dijo. Ha cruzado un límite. Me habló de cláusulas que yo no conocía, respondió Clara. De renuncias. Alonso se giró lentamente. Todo lo que firmaste estaba ahí, dijo. No te obligué. Me empujaste, corrigió Clara. Con dinero. Con presión. Con silencio. Alonso la observó con una mezcla de irritación y algo más profundo. ¿Sabes por qué acepté este matrimonio? Preguntó. Porque necesitaba orden. Clara rió, sin humor. ¿Orden? ¿O control? Alonso se acercó. Mi familia no sobrevive cometiendo errores, dijo. Tú eras una solución estable. ¿Y Marina? Alonso apretó la mandíbula. Marina es pasado. Entonces, ¿por qué sigue dictando el presente? Preguntó Clara. El silencio fue largo. Hay historias que no se cierran, respondió finalmente. Solo se entierran. Esa noche, Clara soñó con una puerta cerrada. Y con voces al otro lado. Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca había hecho. Fue al despacho de Alonso. Abrió cajones que nunca había tocado. No por curiosidad, sino por necesidad. Encontró documentos antiguos. Cartas. Correos impresos. Y una carpeta con el nombre Marina Beltrán. Dentro, informes médicos. Fechas. Tratamientos. Resultados. Clara sintió un nudo en la garganta. Marina no podía tener hijos. No era una sospecha. Era un diagnóstico. Todo encajó de golpe. El matrimonio. Las cláusulas. La presión. Ella no había sido elegida por su rostro. Había sido elegida por su capacidad. Clara se sentó, temblando. En ese momento, el teléfono sonó. Señora Montes, dijo una voz desconocida. Llamo de la clínica privada San Gregorio. Tenemos que hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre los resultados de unas pruebas, respondió la voz. Las que se le realizaron la semana pasada. Clara sintió que el aire desaparecía. ¿Pasa algo? Preferimos que venga en persona, dijo la voz. Es importante. Colgó. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Alonso entró en el despacho. Miró los documentos sobre la mesa. No deberías estar aquí, dijo, con frialdad. Clara levantó la vista. Ahora lo sé todo. Alonso no negó nada. Marina no podía darme lo que mi familia necesitaba, dijo. ¿Tú sí? ¿Un hijo? Preguntó Clara. ¿Eso soy para ti? Eres parte de algo más grande, respondió él. No lo entiendes porque vienes de un mundo pequeño. Clara se levantó. No soy un vientre de alquiler con apellido, dijo. Y no voy a sacrificarlo todo para sostener tu apellido. Alonso la miró con una dureza desconocida. No tomes decisiones impulsivas, dijo. Hay consecuencias. Ya lo sé, respondió Clara. Las estoy viviendo. Esa noche, Clara no durmió en la mansión. Se alojó en un hotel discreto del centro. Desde la cama, miró el techo durante horas. Pensó en sus padres. En Marina. En el contrato. En su cuerpo. Y en la llamada de la clínica. A la mañana siguiente, acudió sola.
El médico la recibió con gesto serio. Señora Montes, dijo. Los resultados indican que está embarazada. Clara no reaccionó. Un embarazo temprano, continuó. Apenas unas semanas. Clara apoyó la mano en la mesa. ¿Está seguro? Completamente. Clara salió de la clínica sin saber si debía sentir miedo o alivio. Lo supo al llegar a la puerta de la mansión. Alonso estaba esperándola. Ya lo sé, dijo. La clínica me ha informado. Clara lo miró, incrédula. ¿También firmé eso sin leerlo? Preguntó. Alonso no respondió. Esto lo cambia todo, añadió él. Ahora entiendes por qué este matrimonio no puede romperse. Clara dio un paso atrás. No es tu hijo todavía, dijo. Es mío. Alonso sonrió, por primera vez con auténtica satisfacción. Eso lo veremos. Desde el fondo del jardín, alguien observaba la escena. Marina Beltrán había vuelto a la mansión. Y no había venido a mirar desde lejos. El embarazo no suavizó el ambiente en la casa de la Vega. Lo volvió más peligroso. Desde el día en que Alonso confirmó la noticia, Clara dejó de ser invisible. Pero no pasó a ser querida. Pasó a ser observada. Dos mujeres del servicio comenzaron a acompañarla a todas partes con la excusa de ayudarla. El chofer ya no preguntaba a dónde iba, recibía las órdenes directamente de Alonso. Las visitas médicas se agendaban sin consultarle. Clara entendió pronto que ya no se trataba de protegerla. Se trataba de vigilarla. Es por tu bien, le dijo Alonso una noche, mientras firmaba documentos. Un embarazo no es un juego. No es tu embarazo, respondió Clara. Alonso levantó la vista lentamente. Eso también lo discutiremos más adelante. Clara no volvió a insistir. Había aprendido que cada palabra fuera de lugar se cobraba con intereses. A los pocos días, Alonso anunció una cena familiar. Vendrán mis padres, dijo. Y Marina. La frase cayó como una piedra. No, respondió Clara. No estoy preparada para eso. No es una petición, replicó Alonso. Es una presentación. Clara comprendió que su embarazo no solo había activado cláusulas legales, sino protocolos sociales. La cena se celebró en el comedor principal. La mesa era larga. Demasiado larga. Don Rodrigo de la Vega, el patriarca, ocupaba la cabecera. A su lado, doña Elvira, con una elegancia rígida que no dejaba espacio a la ternura. Marina Beltrán se sentó frente a Clara. No hubo saludo efusivo. Solo una mirada medida. Lúcida. Así que tú eres Clara, dijo doña Elvira. La nueva esposa. Clara inclinó la cabeza. Encantada. No finjas, respondió la mujer. Aquí nadie lo hace. La cena transcurrió entre comentarios sobre inversiones, fusiones y nombres que Clara no conocía. Hablaban de empresas como si hablaran del clima. El embarazo es una buena noticia, dijo don Rodrigo finalmente. La familia necesita continuidad. Clara apretó el tenedor. ¿Y si no es un heredero? Preguntó, sin poder evitarlo. El silencio fue absoluto. Alonso fue el primero en responder. Eso no es relevante ahora. Marina observaba la escena con atención. A veces, intervino, la vida decide por nosotros. No todo se puede planificar. Doña Elvira sonrió con frialdad. En esta familia, sí. Clara sintió un escalofrío. Después de la cena, Marina pidió hablar con ella a solas. Salieron al jardín. La noche era limpia. Demasiado tranquila. No quería que esto fuera así, dijo Marina. Pero Alonso nunca supo manejar las pérdidas. ¿Pérdidas? Replicó Clara. ¿Hablas de mí? Marina negó con la cabeza. Hablas como si no supieras nada, respondió. Pero ya has visto los informes médicos. Clara no respondió. Yo no podía darle un hijo, continuó Marina. Y eso me convirtió en un problema. Entonces me usaron a mí para resolverlo. No exactamente, corrigió Marina. Te eligieron porque creyeron que aceptarías sin resistencia. Clara la miró con firmeza. Te equivocaron. Marina suspiró. Eso es lo que te hace peligrosa. Antes de volver al interior, Marina se detuvo. Ten cuidado con lo que comes, dijo. Y con lo que bebes. Clara la observó marcharse. No supo si era una advertencia o una amenaza. Esa misma noche, Clara se despertó con náuseas intensas. Dolor. Sudor frío. El médico llegó de inmediato.
Es normal, dijo. El estrés no ayuda. Pero Clara vio algo en su expresión. Algo que no dijo. A la mañana siguiente, encontró a Alonso hablando por teléfono en el despacho. No, decía. Todavía no. Tiene que mantenerse estable. Clara se quedó quieta. No puedes apresurar las cosas, añadió él. Si se rompe ahora, no sirve de nada. Clara entró sin hacer ruido. ¿De qué hablas?, preguntó. Alonso colgó. De trabajo. No me mientas, respondió ella. No ahora. Alonso la miró con frialdad. No estás en posición de exigir verdades, dijo. Tu cuerpo es frágil. Y valioso. Clara sintió una oleada de rabia. No soy una incubadora, dijo. Y no permitiré que decidáis sobre mi vida. Alonso se levantó. No tienes que permitir nada, respondió. Ya lo firmaste. Ese día, Clara decidió hacer algo arriesgado. Llamó a su hermano Iván. Necesito saber qué hicisteis con el dinero, dijo. Todo. Hubo silencio al otro lado. No es tan sencillo, respondió él finalmente. Papá pidió un préstamo. Usó la casa como aval. Clara sintió vértigo. ¿Y el dinero? Se fue, respondió Iván. Como siempre. Clara comprendió entonces que su familia no solo la había vendido. También la había hipotecado. Esa noche, Marina volvió a aparecer. No en la mansión. En el hotel donde Clara se refugió. No deberías estar aquí, dijo Clara. Tú tampoco, respondió Marina. Pero ninguna de las dos hace ya lo que debería. Marina se sentó frente a ella. Hay algo que Alonso no te ha contado, dijo. Y que descubrirlo puede cambiarlo todo. Clara la miró, alerta. El contrato no termina con el nacimiento, continuó Marina. Empieza. Antes de irse, dejó un sobre la mesa. Léelo cuando estés sola. Clara esperó a que se fuera. Abrió el sobre. Dentro, una copia de un documento confidencial. Un acuerdo firmado años atrás entre la familia de la Vega y una clínica privada. Clara leyó una frase que le heló la sangre. La gestante no tendrá derechos legales plenos sobre el menor en caso de incumplimiento contractual. El suelo pareció desaparecer. No era solo su matrimonio lo que estaba en juego. Era su hijo. Y en ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Alonso. Vuelve a casa. Tenemos que hablar. Clara cerró los ojos. Sabía que, a partir de ahora, cada paso sería una guerra. Y que ya no luchaba solo por sí misma. Desde el momento en que el embarazo fue confirmado oficialmente, el cuerpo de Clara dejó de ser suyo de una forma silenciosa, casi elegante. No hubo órdenes explícitas. No hubo gritos. No hubo encierros visibles. Solo una sucesión de decisiones tomadas por otros. La primera fue médica. El doctor habitual desapareció del calendario sin explicación. En su lugar, aparecieron nombres nuevos, siempre los mismos, siempre vinculados a clínicas privadas relacionadas con la familia de la Vega. Es un equipo de confianza, dijo Alonso. Especialistas en embarazos delicados. Clara no respondió. Ya había aprendido que delicado significaba controlado. Las visitas se volvieron semanales. Luego, bisemanales. Después, cada 3 días. Análisis de sangre. Ecografías. Pruebas que nadie le explicaba con claridad. Todo está dentro de lo normal, repetían. Pero debemos vigilar. Vigilar que, nunca lo decían. En la tercera semana, una enfermera le pidió que firmara un consentimiento adicional. ¿Para qué es esto?, preguntó Clara. Procedimientos preventivos, respondió. Nada fuera de lo común. Clara leyó el documento con atención. Autorizaba intervenciones médicas sin necesidad de consulta previa en caso de riesgo potencial para el feto. Quiero hablar con el médico, dijo. La enfermera dudó. El doctor no está disponible ahora. Clara dejó el bolígrafo sobre la mesa. Entonces no firmo. Esa noche, Alonso apareció con el mismo documento. No compliques esto, dijo. Es una formalidad. No lo es, respondió Clara. Me estás pidiendo que renuncie a decidir sobre mi propio cuerpo. Alonso la miró con paciencia fingida. Te estás aferrando a una idea romántica de autonomía, respondió. Cuando hay tanto en juego, las decisiones deben ser eficientes. ¿Eficientes para quién? Para todos. Clara afirmó. No porque estuviera de acuerdo.
sino porque entendió que la resistencia frontal solo aceleraría el golpe. A partir de ese día, su rutina cambió. Desayunos medidos. Suplementos obligatorios. Comidas preparadas por nutricionistas contratados por la familia. Nada de cafeína. Nada de alcohol. Nada de esfuerzos innecesarios. Cada instrucción era razonable por sí sola. Juntas, formaban una jaula invisible. Incluso dormir se volvió una actividad supervisada. Una pulsera médica apareció una mañana sobre la mesilla. Es para monitorizar el ritmo cardíaco y el descanso, explicó Alonso. Por seguridad. Clara la sostuvo entre los dedos. ¿Y si no quiero usarla? Alonso la miró sin dureza. Entonces tendremos que tomar otras medidas. Clara se la colocó. Empezó a sentirse observada incluso cuando estaba sola. Las cámaras del jardín parecían seguirla. Las del pasillo, encenderse cuando pasaba. No tenía pruebas. Pero tampoco dudas. Un día, mientras esperaba en una sala médica, escuchó una conversación al otro lado de la pared. La prioridad es que el embarazo llegue a término, decía una voz masculina. Lo demás es secundario. ¿Incluso la madre? Preguntó otra. Hubo una pausa. Si hay que elegir, respondió la primera voz, la familia ya ha elegido. Clara se quedó inmóvil. Por primera vez, sintió miedo real. No a perder el control, sino a desaparecer dentro de un proceso perfectamente legal. Esa tarde, llamó a Marina Beltrán. Necesito saber algo, dijo. Sin rodeos. Marina tardó en responder. Dime. ¿Qué hicieron contigo cuando supieron que no podías tener hijos? Silencio. Me cuidaron demasiado, respondió finalmente. Hasta que dejaron de cuidarme en absoluto. Clara cerró los ojos. ¿Intentaron tratamientos? Intentaron opciones, corrigió Marina. Sin preguntarme si quería pagarlas. ¿Te presionaron? Marina soltó una risa amarga. Me anularon con educación, respondió. Eso es peor. Clara entendió entonces que no era la primera. Solo la siguiente. Al día siguiente, Alonso llevó a casa a su madre, doña Elvira. He venido a asegurarme de que todo está en orden, dijo. Una futura madre necesita guía. Guía significaba instrucciones. No debes alterarte, decía. El estrés afecta al feto. No deberías pensar en el exterior, añadía. Este es tu deber ahora. La maternidad exige sacrificios, concluía. Y tú has sido elegida para uno muy importante. Clara escuchaba en silencio. Cada frase era una losa. Esa noche, mientras se duchaba, notó un mareo leve. El agua parecía más caliente de lo normal. O quizá era ella. Se apoyó en la pared hasta que pasó. Al salir, encontró a Alonso esperándola. No vuelvas a ducharte sola tan tarde, dijo. Podrías resbalar. Clara lo miró. ¿Eso es una advertencia o una amenaza? Alonso no respondió. Días después, durante una ecografía, el médico frunció el ceño. Hay que repetir la prueba, dijo. Y quizá adelantar algunos procedimientos. ¿Qué procedimientos? Preguntó Clara. El médico miró a Alonso antes de responder. Preventivos. Clara sintió que el suelo se alejaba. Quiero una segunda opinión, dijo. Fuera de este circuito. Alonso respondió por el médico. No es necesario. Para mí sí. Para la familia, no. Esa noche, Clara tomó una decisión. No fue impulsiva. Fue instintiva. Comprendió que si seguía obedeciendo, cada día perdería un poco más. Y que pronto no quedaría nada que defender. Miró la pulsera en su muñeca. Las cámaras. Las puertas. Y entendió que aún tenía algo que ellos no controlaban del todo. Su movimiento. Por primera vez desde que quedó embarazada, Clara pensó en huir. No para escapar, sino para respirar. No sabía aún que esa decisión, tan pequeña, tan humana, sería interpretada como un desafío. Y que el sistema que la rodeaba no toleraba desafíos. Clara tardó varios minutos en volver a la mansión después de leer el documento que Marina le había entregado. No por indecisión, sino porque necesitaba recomponer el rostro. Había aprendido que en la casa de la Vega las emociones eran una debilidad visible, y cualquier debilidad terminaba siendo utilizada. Cuando cruzó la puerta principal, el ambiente era distinto. Más tenso. Más expectante. Alonso la esperaba en el salón principal,
acompañado de un hombre al que Clara no había visto antes. Traje oscuro, expresión neutra, una carpeta bajo el brazo. Llega puntual, dijo Alonso. Eso está bien. Clara no respondió. Este es Álvaro Rivas, abogado de la familia, continuó. A partir de ahora, estará presente en algunas conversaciones. Clara comprendió el mensaje. Ya no era una discusión privada. Era un proceso. Siéntate, Clara, dijo el abogado con voz suave. Queremos aclarar ciertos puntos para evitar malentendidos. Clara se sentó. No hay malentendidos, respondió. Hay información que se me ocultó. Alonso cruzó las manos. Se te dio lo necesario, dijo. Nada más. Álvaro abrió la carpeta. Hablemos del embarazo, comenzó. La familia de la Vega está comprometida con el bienestar del menor. ¿Y el mío? Preguntó Clara. El abogado sonrió con cortesía. Eso depende de su cooperación. Clara sintió un escalofrío. He leído el acuerdo con la clínica, dijo. Sé lo que implica. Alonso no mostró sorpresa. Marina siempre ha sido impulsiva, respondió. No debió entregarte eso. No fue impulsiva, corrigió Clara. Fue honesta. El silencio se volvió incómodo. Ese documento, intervino Álvaro, es una medida preventiva. Nunca se ha aplicado. Todavía, respondió Clara. Alonso se levantó. Escúchame bien, dijo. Nadie quiere quitarte nada. Pero este hijo pertenece a una familia. Y esa familia tiene reglas. No es un objeto, respondió Clara. Es una persona. Aún no, replicó Alonso. Ahora es un futuro. Clara apretó los puños. ¿Y yo qué soy? Preguntó. ¿Un medio? ¿Un trámite? Alonso la miró con frialdad. Eres la mujer adecuada en el momento adecuado, respondió. No compliques lo que puede ser sencillo. Álvaro cerró la carpeta. Hay una propuesta, dijo. Durante el embarazo, permanecerá bajo supervisión médica constante. Después del nacimiento, se revisarán las condiciones del matrimonio. ¿Revisarán? Repitió Clara. ¿O ejecutarán? Nadie respondió. Esa noche, Clara no durmió. No por miedo, sino por claridad. Comprendió que el juego ya no era emocional. Era estratégico. A la mañana siguiente, decidió moverse antes de que la inmovilizaran del todo. Pidió ver a su antiguo profesor de la universidad, Javier Llorente, ahora médico en un hospital público de Madrid. No mencionó apellidos. Solo pidió una consulta privada. No sueles llamar, dijo él, sorprendido. ¿Todo va bien? Clara cerró la puerta del despacho. No, respondió. Nada va bien. Le contó todo. El matrimonio. El contrato. La familia. La presión. Javier escuchó en silencio. Esto no es solo un conflicto familiar, dijo finalmente. Es un abuso de poder. Lo sé, respondió Clara. Pero no sé cómo salir sin perderlo todo. Javier la miró con seriedad. Hay algo que debes entender, dijo. Mientras dependas económicamente de ellos, siempre irán un paso por delante. Clara lo sabía. Necesito tiempo, dijo. Y discreción. Eso puedo dártelo, respondió él. Pero te estás enfrentando a gente muy peligrosa. Clara asintió. Ya lo estoy haciendo. Al salir del hospital, Clara tuvo la sensación de ser seguida. Un coche oscuro. Demasiado constante. Esa tarde, Alonso no volvió a la mansión. Pero Marina sí. Entró sin anunciarse. No puedes confiar en nadie, dijo. Ni siquiera en los que parecen ayudarte. Clara la miró con desconfianza. ¿Y en ti? Preguntó. Marina dudó por primera vez. Yo ya lo perdí todo, respondió. Eso me hace más libre que tú. Se sentaron frente a frente. Alonso no va a soltarte fácilmente, continuó Marina. Este hijo es la única cosa que nunca pudo tener conmigo. No lo tendrá a costa de destruirme, respondió Clara. Marina la observó con atención. Esa es la diferencia entre tú y yo, dijo. Tú aún crees que puedes negociar. Antes de irse, Marina añadió. Ten cuidado con tu familia. Ellos también juegan. Esa misma noche, Clara recibió una llamada de su padre. Tenemos un problema, dijo. El banco ha llamado. Clara cerró los ojos. ¿Qué banco? Uno que no deberíamos haber conocido,
respondió. Dicen que si no pagamos, perderemos la casa. Clara comprendió al instante. La cláusula de renuncia familiar no era simbólica. Era una trampa. No puedo ayudaros, dijo. No ahora. Entonces estás eligiendo, respondió su padre. Y no a nosotros. La llamada terminó sin despedida. Clara se quedó sentada en la oscuridad. Todo estaba conectado. Su familia. El dinero. El embarazo. Alonso había construido un sistema donde cualquier salida implicaba una pérdida. Al día siguiente, Álvaro Rivas regresó. Hay cambios, dijo. La familia ha decidido adelantar ciertas medidas. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Clara. Por su seguridad, respondió, a partir de hoy no saldrá sola. Clara se levantó. No podéis encerrarme. Álvaro la miró con calma. No es un encierro, dijo. Es protección. En ese instante, Clara sintió algo nuevo. No miedo. No rabia. Determinación. Entonces empezaremos a protegernos todos, respondió. Porque si me empujáis contra la pared, no seré yo la que caiga primero. Alonso apareció en la puerta. Eso está por ver, dijo. Clara lo miró a los ojos. No sabes con quién te has casado, respondió. Alonso sonrió lentamente. Eso mismo pienso yo. Desde una ventana del piso superior, alguien observaba la escena en silencio. Y por primera vez, Clara entendió que había más de un enemigo, y más de una traición en camino. La decisión de no salir sola fue presentada como una medida temporal. Eso fue lo que dijo Álvaro Rivas. Eso fue lo que repitió Alonso. Pero Clara entendió algo distinto desde el primer día. No se trataba de cuidarla. Se trataba de acostumbrarla. A partir de esa mañana, todo cambió de forma sutil. Demasiado sutil como para poder acusar a nadie. El coche siempre estaba listo. El chofer nunca preguntaba. Las visitas médicas se duplicaron. Es por el bienestar del bebé, decían. Pero nadie le preguntaba cómo se sentía ella. Clara comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. Su móvil perdía cobertura dentro de la casa. Algunas llamadas no entraban. Otras se cortaban sin explicación. Cuando preguntó, Alonso fue directo. No quiero distracciones innecesarias, dijo. Necesitas tranquilidad. Eso no es tranquilidad, respondió Clara. Es aislamiento. Alonso no discutió. Nunca lo hacía cuando ya había decidido algo. Esa tarde, Marina Beltrán volvió a aparecer. No avisó. No pidió permiso. Entró en la mansión como alguien que todavía conserva una llave invisible. Has cometido un error, dijo nada más verla. ¿Cuál?, preguntó Clara. Creer que iban a darte margen, respondió Marina. No lo hacen con nadie. Clara respiró hondo. No voy a perder a mi hijo, dijo. Ni mi libertad. Marina la observó con atención. Entonces deja de reaccionar, respondió. Empieza a anticiparte. Se sentaron en el salón pequeño, lejos de las cámaras visibles. Hay algo que no sabes, continuó Marina. Y cuando lo sepas, ya será tarde. Dímelo ahora. Marina dudó. La familia de la Vega no negocia cuando pierde el control, dijo. Elimina variables. Clara sintió un frío en la espalda. ¿Variables como yo? Marina no respondió. Ese silencio fue suficiente. Esa noche, Clara decidió salir. No avisó. No pidió coche. Esperó a que el servicio cambiara de turno y salió caminando por una puerta lateral que había observado durante días. Fue su primer error. No porque no debiera salir, sino porque subestimó la velocidad de reacción. Apenas había caminado 2 calles cuando un coche se detuvo a su lado. Señora Montes, dijo el chofer. El señor de la Vega está muy preocupado. Clara sintió un mareo. Vuelvo cuando quiera, respondió. No soy una prisionera. El hombre dudó. Por favor, dijo. No me obligue a llamar. Clara dio un paso atrás. No vuelvo. En ese instante, el mundo giró. Un dolor seco. Un golpe invisible. El suelo acercándose demasiado rápido. Despertó en una habitación blanca. Hospital. El sonido de un monitor marcando un ritmo constante. ¿El bebé?, preguntó, con voz débil. Una enfermera evitó mirarla. Está estable, respondió. Por ahora. Alonso apareció poco después. Su rostro no mostraba miedo.
Mostraba control recuperado. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó. Te dije que no saliera sola. No soy tu propiedad, susurró Clara. Alonso se inclinó. No pongas en riesgo lo que aún tienes, dijo. Este susto ha sido innecesario. Clara lo miró fijamente. No fue un accidente, dijo. Lo sabes. Alonso no respondió. Ese silencio fue la confirmación. Horas después, Marina apareció en el hospital. Ya ha empezado, dijo. Y ahora no hay vuelta atrás. Alguien me empujó, susurró Clara. O me hicieron caer. Marina cerró los ojos. Te advertí, respondió. Cuando empiezan a perder, se vuelven torpes. Esa misma noche, Clara recibió la visita de un médico distinto. Javier Llorente. No debería estar aquí, dijo él. Pero me llamaron. ¿Quién? Preguntó Clara. Javier dudó. La familia de la Vega, respondió. Quieren asegurarse de que todo siga según lo previsto. Clara sintió náuseas. ¿Previsto para quién? Javier bajó la voz. Clara, dijo. Este embarazo ya no es solo tuyo. Ella lo sabía. Pero escucharlo en voz alta lo volvió irreversible. Al día siguiente, Alonso llevó documentos nuevos. Es un ajuste, dijo. Por seguridad. Clara los leyó. Restricciones de movimiento. Cambios médicos obligatorios. Autorizaciones firmadas en su nombre. No voy a firmar esto, dijo. Alonso sonrió con cansancio. Ya lo hiciste, respondió. Hace tiempo. Clara sintió que el aire desaparecía. Te estás equivocando, dijo. Esto va a destruirte. Alonso la miró con frialdad absoluta. Todo imperio se construye sobre decisiones difíciles, respondió. Tú solo eres una de ellas. Esa noche, sola en la habitación del hospital, Clara comprendió algo esencial. Había esperado justicia. Había esperado diálogo. Pero estaba en una guerra. Y en las guerras, el primer error siempre se paga caro. Si hasta aquí sigues esta historia, es porque ya sabes que nada de esto es simple. A veces, una sola decisión cambia el destino de todos. Si esta parte te ha atrapado, deja tu like. Eso me dice que continúe contando lo que nadie quiso ver. Porque lo que viene después, no es recuperación. Es venganza. El hospital no era un lugar neutro. Nunca lo había sido. Para la familia de la Vega, era una extensión más de su territorio. Clara lo comprendió al tercer día, cuando empezó a notar que nadie entraba en su habitación sin avisar a alguien más. Las enfermeras hablaban en voz baja. Los médicos consultaban antes de responder. Y cada informe parecía pasar por más manos de las necesarias. No estaba ingresada. Estaba custodiada. El bebé está estable, le repitieron. Eso es lo importante. Pero Clara ya no confiaba en esa frase. Cada vez que preguntaba por los resultados completos, las respuestas eran vagas. Cada vez que pedía ver a un especialista externo, la conversación se desviaba. No es necesario alarmarse, decían. Clara sabía leer entre líneas. A la cuarta noche, Alonso apareció con un semblante que no había mostrado antes. No era frialdad. Era urgencia. Tenemos un problema, dijo, cerrando la puerta. Y no es pequeño. Clara no respondió. Esperó. Ha habido rumores, continuó. Alguien ha hablado más de la cuenta. ¿Sobre qué? Preguntó ella. Alonso la miró con dureza. Sobre tu caída. Clara sintió un nudo en el estómago. No fue una caída, dijo. Y tú lo sabes. Eso no es lo que importa ahora, replicó Alonso. Lo que importa es cómo se cuenta. Sacó el móvil y se lo mostró. Un titular discreto, en un medio digital económico. Esposa de empresario sufre accidente durante el embarazo. ¿Accidente? Susurró Clara. Exacto, respondió Alonso. Un susto doméstico. Nada más. ¿Y si alguien pregunta? Añadió ella. Alonso se inclinó hacia ella. Nadie pregunta lo que no quiere saber, dijo. Y los que insisten, aprenden rápido. Clara comprendió entonces que el daño ya estaba hecho. No en su cuerpo. En la verdad. Ese mismo día, don Rodrigo de la Vega llegó al hospital. No entró en la habitación. Pidió verla en una sala privada. Clara caminó despacio, con la sensación de estar cruzando un umbral invisible. Don Rodrigo estaba sentado, impecable como siempre.
Has generado un ruido innecesario, dijo sin preámbulos. Eso no es aceptable. Me empujaron, respondió Clara. O me dejaron caer. Don Rodrigo la observó como quien evalúa una pérdida menor. No voy a discutir hechos, dijo. Voy a hablar de consecuencias. Clara mantuvo la mirada. Este embarazo es una cuestión de estado para nuestra familia, continuó. Y tú estás complicándolo. No soy un problema que gestionar, replicó Clara. Soy la madre. Don Rodrigo sonrió levemente. Eres una parte del proceso, corrigió. Nada más. Clara sintió algo romperse por dentro. Si algo le ocurre a este niño, continuó él, habrá responsabilidades. Y no recaerán sobre nosotros. ¿Me estás amenazando?, preguntó Clara. Te estoy informando, respondió. Aprende la diferencia. Cuando salió de la sala, Clara supo que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo Alonso. Era toda una estructura. Horas después, Marina Beltrán la visitó. ¿Están nerviosos?, dijo. Eso es buena señal. No lo parece, respondió Clara. Tienen todo el control. Marina negó despacio. No, dijo. Lo tenían. Clara la miró. ¿Qué quieres decir? Marina bajó la voz. Hay cosas que tu suegro no puede tapar, respondió. Y una de ellas ya ha empezado a moverse. Antes de que Clara pudiera preguntar, Marina se fue. Esa noche, Clara recibió una llamada inesperada. ¿Señora Montes?, dijo una voz masculina. Soy Tomás Aguirre, inspector. Clara se incorporó en la cama. ¿Inspector de qué? Hemos recibido una denuncia anónima, respondió. Sobre su accidente. Clara sintió el corazón acelerarse. ¿Qué denuncia? Posible agresión, dijo. Y coacciones. Hubo un silencio largo. Necesitamos hablar con usted, añadió. Sin intermediarios. Clara colgó con las manos temblorosas. Por primera vez desde que se había casado, alguien pronunciaba la palabra correcta. Agresión. A la mañana siguiente, Alonso llegó furioso. ¿Has hablado con la policía?, preguntó. No, respondió Clara. Pero ellos han hablado conmigo. Alonso cerró los ojos un segundo. No sabes lo que has hecho, dijo. Esto puede destruirlo todo. Eso ya lo habéis hecho vosotros, respondió ella. Alonso se acercó, con voz contenida. Si esto escala, dijo, perderás más de lo que imaginas. Ya he perdido bastante, respondió Clara. Ahora es vuestro turno. Alonso la miró como si la viera por primera vez. No te equivoques, dijo. Si caemos, no caeremos solos. Ese mismo día, el hospital se llenó de movimientos extraños. Abogados. Consultores. Hombres que no vestían batas. Clara supo que estaban apagando incendios. Por la tarde, el inspector Aguirre apareció. Pidió hablar con ella a solas. No tiene que decir nada si no quiere, dijo. Pero necesito saber algo. ¿Qué?, preguntó Clara. ¿Se siente segura aquí? Clara dudó. Pensó en el contrato. En su familia. En el bebé. No, respondió. El inspector asintió. Entonces vamos a mover ficha. Cuando salió, Clara supo que el equilibrio había cambiado. Pero también que el precio sería alto. Esa noche, Alonso no volvió. En su lugar, recibió un mensaje. Esto ya no es una negociación. Clara apoyó la mano sobre su vientre. Por primera vez, entendió que el poder siempre pasa factura. Y que la siguiente cuenta no sería simbólica. Desde una sala privada del hospital, don Rodrigo observaba informes en una tablet. Prepáralo todo, dijo. Si esto se nos va de las manos, actuaremos. ¿Y Clara?, preguntó alguien. Don Rodrigo cerró el dispositivo. Las piezas reemplazables no detienen a un imperio, respondió. Se sustituyen. Y en ese instante, Clara, sin saberlo, dejó de ser solo una amenaza. Pasó a ser un obstáculo. La intervención policial no llegó con sirenas. Llegó con papeles. Clara lo supo cuando vio a Álvaro Rivas cruzar el pasillo del hospital con una carpeta distinta a las anteriores. No era gruesa. No estaba llena de cláusulas. Era ligera, como si el peso real estuviera en otro lugar. Tenemos que movernos con cuidado, dijo Álvaro, cerrando la puerta. Esto ha superado el ámbito privado. Clara permaneció sentada, en silencio.
El inspector Aguirre ha solicitado acceso a tu historial médico completo, continuó. Eso no es habitual. Es necesario, respondió Clara. Lo que ocurrió tampoco lo fue. Álvaro suspiró. La familia está dispuesta a cooperar, dijo. Siempre que no se criminalice una situación delicada. ¿Delicada para quién?, preguntó Clara. Álvaro no respondió. Ese mismo día, don Rodrigo ordenó una reunión de urgencia. No con Clara. Con Alonso. Horas después, Alonso volvió al hospital con una expresión endurecida. Esto se ha complicado, dijo. Y no por tu culpa. Clara lo miró con ironía. Eso es nuevo. La policía no busca culpables, continuó. Busca grietas. Y tú has abierto una. Yo no la abrí, respondió Clara. La tapasteis mal. Alonso no discutió. Durante un tiempo, dijo, tendrás más margen. Clara levantó la vista. ¿Margen? Salidas acompañadas, explicó. Menos supervisión directa. Nada de movimientos bruscos. Clara entendió el mensaje, confesiones tácticas. No es libertad, dijo. Es una tregua. Llámalo como quieras, respondió Alonso. Pero aprovéchala. Esa misma tarde, el inspector Aguirre volvió. Esta vez, sin rodeos. Hemos revisado las cámaras de la zona donde sufrió el accidente, dijo. Hay un ángulo muerto. Clara lo miró. Siempre hay uno. No debería, respondió él. No en esa calle. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso?, preguntó. Que alguien sabía dónde no mirar, respondió. ¿Y cuándo? El inspector cerró su libreta. Necesito hacerle una pregunta directa, añadió. ¿Cree que su caída fue provocada? Clara respiró hondo. Sí. El silencio se volvió denso. Entonces esto ya no es un asunto doméstico, dijo Aguirre. Es un posible delito. Cuando se fue, Clara sintió algo nuevo, no alivio, sino expectativa peligrosa. Sabía que cuando el sistema se sentía amenazado, respondía con fuerza. Y no tardó en hacerlo. 2 días después, recibió una llamada del banco. Señora Montes, dijo una voz neutra. Hemos recibido instrucciones para revisar ciertas garantías familiares. Clara comprendió al instante. Mi familia, dijo. Han ido a por ellos. Esa noche, Alonso no negó nada. No he dado ninguna orden, dijo. Pero cuando las cosas se mueven, hay consecuencias colaterales. Estás usando a mi familia, respondió Clara. Otra vez. No, corrigió Alonso. Estoy recordándote lo que está en juego. Clara lo miró con una calma que lo desconcertó. Ya lo sé, dijo. Por eso no voy a parar. Alonso la observó con atención. Estás cambiando, dijo. Y no estoy seguro de que me guste. Nunca te gusté, respondió Clara. Te fui útil. Esa misma noche, Marina Beltrán reapareció. El inspector no es el único que se ha movido, dijo. La prensa también ha olido algo. ¿Qué tipo de prensa?, preguntó Clara. La que no se compra con facilidad, respondió Marina. La que espera el momento adecuado. Clara comprendió que el equilibrio se estaba rompiendo en varios frentes. Don Rodrigo no permitirá un escándalo, añadió Marina. Prefiere sacrificar piezas antes que perder el tablero. ¿Y Alonso?, preguntó Clara. Marina la miró con una mezcla de lástima y respeto. Alonso todavía cree que puede controlarlo todo, dijo. Eso es lo que lo hará caer. Al día siguiente, Clara recibió una notificación judicial. No una acusación. Una advertencia. Se le solicitaba permanecer disponible para futuras declaraciones. Se recomendaba no abandonar la ciudad. Ya no soy la que está atrapada, pensó. Ahora lo estamos todos. Alonso reaccionó mal. Te advertí, dijo. Has cruzado una línea. La cruzaste tú primero, respondió Clara. Yo solo dejé de retroceder. Esa noche, mientras Clara dormía, alguien entró en su habitación. No hizo ruido. No encendió luces. Solo dejó algo sobre la mesa. Un sobre. Por la mañana, Clara lo abrió. Dentro había fotografías. Su familia. Su casa. Fechas y horas escritas a mano. No era una amenaza explícita. Era algo peor. Un recordatorio. Clara cerró los ojos. Sabía que el siguiente movimiento definiría el final.
Y que ya no bastaba con resistir. Había llegado el momento de atacar. Desde una oficina privada, don Rodrigo observaba un informe. Si Clara habla, dijo, caerán nombres. ¿Y si no habla? Preguntó alguien. Don Rodrigo cerró el documento. Entonces la empujaremos a callar, respondió. De una forma u otra. Y en ese mismo instante, Clara, con las fotografías aún en la mano, tomó una decisión silenciosa. No pediría permiso. No esperaría justicia. Usaría el único recurso que aún no le habían quitado. La verdad. La verdad no salió a la luz como Clara había imaginado. No fue una confesión. No fue una denuncia pública. No fue una entrevista valiente. Fue una filtración. Clara se enteró por una notificación en el móvil, a primera hora de la mañana. Un enlace reenviado varias veces, sin comentarios. Solo un titular sobrio en un medio digital independiente. Contrato confidencial vincula a poderosa familia empresarial con control médico de gestantes. Clara sintió que el estómago se le encogía. Abrió el enlace con las manos temblorosas. No aparecía su nombre. Tampoco el de Alonso. Pero los términos eran inconfundibles. Cláusulas de supervisión. Renuncias implícitas. Intervenciones autorizadas sin consentimiento directo. Todo estaba ahí. Frío. Legal. Real. No puede ser, susurró. El artículo no acusaba. Exponía. Y eso, para la familia de la Vega, era mucho peor. El teléfono no tardó en sonar. ¿Has leído lo que ha salido? Preguntó Alonso, sin saludar. Sí, respondió Clara. Y no lo he escrito yo. No importa quién lo haya escrito, replicó. Importa que lo han publicado. La verdad siempre encuentra un camino, dijo Clara. No seas ingenua, respondió Alonso. La verdad se gestiona. Colgó sin despedirse. A las 2 horas, la mansión se convirtió en un centro de crisis. Abogados. Asesores de comunicación. Reuniones a puerta cerrada. Clara observaba desde la distancia. Por primera vez, no era ella la que estaba vigilada. Eran ellos. Marina Beltrán apareció a media tarde. No lo filtré yo, dijo. Antes de que me lo preguntes. No te iba a preguntar, respondió Clara. Sé quién sí pudo hacerlo. Marina la miró con interés. ¿Quién? Alguien que no tiene nada que perder, respondió Clara. Y mucho que ganar. Esa noche, el inspector Aguirre volvió a llamarla. El artículo ha cambiado las cosas, dijo. Hay presión para abrir una investigación formal. ¿Contra quién? Preguntó Clara. Contra Prácticas, respondió. Pero las prácticas siempre tienen responsables. Clara cerró los ojos. ¿Estoy protegida? Preguntó. Hubo una pausa. Estamos trabajando en ello, respondió Aguirre. Pero necesito que confíe en mí. Clara sabía que confiar era un lujo peligroso. A la mañana siguiente, don Rodrigo convocó a Clara. No en el hospital. En su despacho privado. El ambiente era distinto. Más contenido. Más tenso. Esto se ha desviado, dijo sin rodeos. Y quiero saber si tú has empujado esa desviación. Clara lo miró a los ojos. No, respondió. Pero no voy a impedir que continúe. Don Rodrigo entrelazó los dedos. Ha sido tratada con consideración, dijo. Más de la que merecía alguien en tu posición. ¿Mi posición? Replicó Clara. ¿La de un cuerpo útil? El silencio se tensó. No confundas utilidad con desprecio, respondió don Rodrigo. La familia valora lo que sirve. Clara respiró hondo. Yo no sirvo, dijo. Yo decido. Don Rodrigo la observó con una mezcla de sorpresa y cálculo. Eso es lo que crees, respondió. Pero todavía dependes de nosotros. Clara no discutió. Sabía que la dependencia ya estaba siendo erosionada. Esa tarde, recibió un mensaje cifrado de un número desconocido. Tenemos más documentos. Si quieres protegerte, necesitamos hablar. Clara dudó. Luego respondió. Dime dónde. La reunión fue breve y tensa. Un periodista. Una grabadora. Copias de contratos. No queremos nombres aún, dijo él. Queremos patrones. Los patrones existen porque alguien los impone, respondió Clara. Exacto, dijo el periodista. Y cuando se ve el patrón, los nombres caen solos.
Clara firmó una declaración anónima. No como acusación. Como testimonio. Esa misma noche, Alonso perdió el control por primera vez. ¿Te has reunido con la prensa?, preguntó, alzando la voz. No sabes con quién me reúno, respondió Clara. ¿Y eso te asusta? Estás jugando con fuego, dijo Alonso. Y te vas a quemar. Ya me quemé, respondió ella. Ahora solo queda la cicatriz. Alonso dio un paso atrás. No sabes lo que estás provocando, dijo. Sí, respondió Clara. Un final distinto. Esa madrugada, la noticia saltó a otro medio. Más grande. Más leído. Esta vez, mencionaban una gestante vinculada a la familia. No daban nombres. Pero el círculo se estrechaba. Al amanecer, don Rodrigo reunió a su equipo. Si esto continúa, dijo, alguien tendrá que asumir el coste. ¿Quién?, preguntó uno de los asesores. Don Rodrigo miró por la ventana. La pieza más prescindible, respondió. Como siempre. Mientras tanto, Clara despertó con una sensación extraña. No era miedo. Era calma. Por primera vez desde que todo empezó, sentía que no estaba reaccionando. Estaba conduciendo. Miró las fotografías de su familia que aún conservaba. Miró los documentos filtrados. Miró su reflejo en el espejo. No voy a desaparecer, se dijo. Y tampoco voy a pedir perdón. El teléfono vibró. Un último mensaje de Marina. Ten cuidado. Cuando un imperio siente vergüenza, se vuelve cruel. Clara cerró los ojos. Sabía que la siguiente fase no sería mediática. Sería personal. Y que el golpe que venía no buscaría silenciarla. Buscaría romperla. El golpe no llegó en forma de amenaza directa. Llegó como una retirada de apoyos. Clara lo notó al instante. El médico que la había atendido durante las últimas semanas fue sustituido sin previo aviso. La nueva doctora era correcta, profesional, pero distante. No hacía preguntas innecesarias. No daba explicaciones de más. Cambio administrativo, dijo. Nada de lo que preocuparse. Pero Clara ya sabía leer los silencios. Ese mismo día, el inspector Aguirre dejó de responder a sus mensajes. No llamadas perdidas. No respuestas evasivas. Nada. El vacío era deliberado. Al caer la tarde, recibió una notificación judicial inesperada. No era una citación penal. Era una medida cautelar. Se le informaba de que, por recomendación médica y en interés del nasciturus, debía permanecer en un entorno controlado hasta nuevo aviso. El hospital. O la mansión. No había más opciones. Esto es un encierro legal, dijo Clara en voz alta, al leerlo. Alonso no lo negó. Es una protección, respondió. Para todos. No, corrigió Clara. Es un castigo. Alonso mantuvo la calma. Has tensado demasiado la cuerda, dijo. Y ahora se está rompiendo. No se está rompiendo, respondió Clara. La estáis cortando. Esa noche, don Rodrigo volvió a hablar con ella. No gritó. No amenazó. Usó un tono casi paternal. Has demostrado carácter, dijo. Eso es admirable. Pero también peligroso. Clara lo miró sin bajar la cabeza. No voy a retractarme, dijo. Ni a desaparecer. Nadie te ha pedido que desaparezcas, respondió. Solo que cooperes. ¿Cooperar con qué?, preguntó Clara. ¿Con mi propia anulación? Don Rodrigo suspiró. El mundo no funciona como te gustaría, dijo. Funciona como puede. Clara entendió entonces que no estaban negociando. Estaban cerrando filas. A la mañana siguiente, el artículo que había iniciado todo fue retirado. No eliminado. Archivado. El periodista con el que había hablado dejó de contestar. Las copias de los documentos empezaron a desaparecer de la red. Están limpiando, pensó Clara. Y cuando terminan de limpiar, buscan culpables. Marina Beltrán apareció esa misma tarde. Estaba pálida. Han ido a por mí, dijo. Auditorías. Amenazas veladas. Insinuaciones sobre mi carrera. Te advertí, respondió Clara. Nadie sale ileso. Marina la miró con una mezcla de rabia y resignación. No me arrepiento, dijo. Pero subestimé su velocidad. Se sentaron en silencio. Hay algo más, añadió Marina. Algo que no quieren que se sepa.
Clara la miró con atención. El contrato con la clínica no es el único, continuó. Hay otro. Relacionado con custodias preventivas. Clara sintió que la sangre se le helaba. ¿Custodias? Repitió. Planes de contingencia, corrigió Marina. Por si la gestante no coopera. Clara apretó los dientes. No pueden quitarme a mi hijo. Marina no respondió de inmediato. Pueden intentarlo, dijo finalmente. Y si lo hacen, no será cuando estés preparada. Esa noche, Clara soñó que corría por un pasillo interminable. Las puertas se cerraban una tras otra. Y al fondo, alguien sostenía a su hijo sin rostro. Despertó empapada en sudor. El monitor de constantes pitó durante unos segundos. Una enfermera entró de inmediato. Tranquila, dijo. Es solo ansiedad. Pero Clara sabía que no lo era. Era anticipación. Al día siguiente, Alonso llegó con una propuesta. No en papel. En palabras. Esto puede terminar aquí, dijo. De forma limpia. Clara lo miró, incrédula. ¿Cómo? Preguntó. Te mudas a una residencia discreta, explicó. Atención médica de primer nivel. Sin prensa. Sin filtraciones. ¿Y después del parto? Preguntó Clara. Alonso dudó un segundo. Eso se verá, respondió. Clara sonrió por primera vez en días. No fue una sonrisa amable. Eso no es una propuesta, dijo. Es una desaparición. Alonso frunció el ceño. ¿Estás agotada?, dijo. No ves con claridad. Veo perfectamente, respondió Clara. Y ahora sé hasta dónde llegaréis. Alonso se acercó. Si no aceptas, dijo en voz baja, perderás el control por completo. Clara lo miró a los ojos. Nunca lo tuve, respondió. Y aún así, aquí estoy. Esa tarde, recibió una llamada que no esperaba. Clara, dijo la voz al otro lado. Soy Aguirre. Clara se incorporó. Pensé que había dejado de existir, respondió. Me han apartado del caso, dijo él. Oficialmente, por exceso de implicación. Extraoficialmente, preguntó Clara. Por hacer demasiadas preguntas, respondió. Pero antes de irme, hice una cosa. Clara contuvo la respiración. ¿Qué cosa? Registré una copia del expediente completo fuera del circuito, dijo. Con fecha y sello. Clara cerró los ojos. ¿Eso me protege?, preguntó. No, respondió Aguirre. Pero les impide borrarte del todo. La llamada se cortó. Clara comprendió entonces que el margen se había reducido al mínimo. Esa noche, don Rodrigo dio la orden final. Si no coopera, dijo. Activad el plan alternativo. ¿Y Alonso?, preguntó alguien. Alonso hará lo que siempre hace, respondió. Obedecer. Mientras tanto, Clara observaba la ciudad desde la ventana de su habitación. Madrid brillaba, indiferente. Pensó en su familia. En su cuerpo. En el niño que aún no había nacido. No voy a ceder, susurró. Aunque me cueste todo. No sabía aún que, al otro lado de la puerta, alguien ya había empezado a preparar su traslado. Y que el siguiente movimiento no sería legal. Sería irreversible. La madrugada fue demasiado silenciosa. Clara lo supo antes de abrir los ojos. No había pasos en el pasillo. No había el murmullo habitual del personal. Ni siquiera el zumbido lejano de los ascensores. El silencio no era descanso. Era preparación. Cuando miró el reloj, marcaba las 5:12. El monitor seguía registrando constantes normales. Demasiado normales. La puerta se abrió sin llamar. Entraron dos personas con batas blancas que Clara no había visto antes. No llevaban placas visibles. No sonreían. Vamos a trasladarla, dijo uno de ellos. Orden médica. Clara se incorporó despacio. ¿Trasladarme a dónde?, preguntó. A un centro más adecuado, respondió el otro. Por su seguridad. Clara sintió un latido seco en el pecho. Quiero ver la orden, dijo. Y hablar con mi abogado. El primero intercambió una mirada con su compañero. No es necesario, respondió. Todo está autorizado. Clara comprendió entonces que aquello no era una recomendación. Era una ejecución administrativa. No me moveré, dijo. Sin documentación. Uno de ellos dio un paso más cerca. No complique esto, respondió.
No es bueno para el bebé. La palabra cayó como un ancla. Clara se llevó la mano al vientre. No toquéis nada, dijo. Ni a mí, ni a mi hijo. En ese instante, apareció Alonso en la puerta. Vestido. Despierto. Preparado. Basta, dijo. Yo me encargo. Los dos hombres se retiraron. Alonso cerró la puerta. Durante unos segundos, no dijo nada. No quería que fuera así, dijo finalmente. Pero has forzado demasiado. ¿Trasladarme sin mi consentimiento? Respondió Clara. ¿Eso es cuidarme? Alonso evitó su mirada. Es una medida temporal, dijo. Cuando todo se calme, volverás. No mientas, respondió Clara. Ni siquiera sabes si volveré. Alonso apretó la mandíbula. No estás pensando con claridad, dijo. Te has obsesionado. No, respondió Clara. He despertado. Alonso suspiró. Hay fuerzas que no puedes vencer, dijo. Ni siquiera yo puedo. Entonces déjame ir, pidió Clara. No seas parte de esto. Alonso cerró los ojos un instante. No puedo, respondió. Eso fue lo que rompió algo definitivo. Horas después, Clara fue trasladada. No esposada. No sedada. Eso habría sido demasiado evidente. La llevaron en una ambulancia sin sirenas, con los cristales tintados. Nadie habló durante el trayecto. Clara observaba el reflejo de su rostro en el vidrio. No parecía asustada. Parecía resuelta. El centro al que la llevaron no figuraba en ningún buscador. Un edificio discreto, a las afueras de la ciudad. Jardines cuidados. Puertas automáticas. Bienvenida, dijo una mujer con voz neutra. Aquí estará tranquila. Clara no respondió. Su habitación no tenía barrotes. Pero tampoco cerradura interior. ¿Cuánto tiempo estaré aquí? Preguntó. Lo que sea necesario, respondió la mujer. Para estabilizar la situación. Estabilizar. La palabra preferida de quienes deciden por otros. Las primeras horas pasaron lentas. Nadie la molestó. Nadie la interrogó. Eso era lo más inquietante. Por la tarde, recibió una visita inesperada. Marina Beltrán. Lo han hecho, dijo. Han activado el plan. Ya lo sé, respondió Clara. Estoy dentro. Marina se sentó frente a ella. Esto es peor de lo que imaginé, dijo. No es solo control. Es aislamiento progresivo. ¿Quieren cansarme?, respondió Clara. Que ceda. Marina asintió. Y lo harán, dijo. Si te quedas sola. Clara la miró fijamente. No pienso estarlo. Marina dudó. Hay una salida, dijo. Pero no es limpia. Nunca lo es, respondió Clara. Dime. Marina bajó la voz. Hay alguien dentro dispuesto a hablar, dijo. Un médico. Ha visto cosas. Demasiadas. ¿Por qué ayudaría? Preguntó Clara. Porque también tiene miedo, respondió Marina. Y porque sabe que, si esto estalla, él será el chivo expiatorio. Clara comprendió el patrón. Siempre hay alguien sacrificable. Esa noche, Clara no durmió. No por el lugar. Sino por la certeza. Había perdido la ilusión de control. Pero no la capacidad de decisión. A la mañana siguiente, recibió una llamada interna. Señora Montes, dijo una voz. Tiene una consulta. La llevaron a un despacho pequeño. El médico la esperaba. Manos temblorosas. Mirada cansada. No debería hablar con usted, dijo. Pero ya no puedo seguir fingiendo. Entonces no finja, respondió Clara. Diga la verdad. El médico respiró hondo. Hay protocolos ocultos, dijo. Simulaciones de riesgo. Informes inflados. Clara lo miró, inmóvil. Si el embarazo no encaja con lo previsto, continuó, se fuerza una intervención. Siempre por seguridad. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Y el bebé?, preguntó. El médico dudó. El objetivo no siempre es el mismo, respondió. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió bruscamente. Dos hombres entraron. La consulta ha terminado, dijo uno. Ahora mismo. El médico bajó la cabeza. Clara se levantó. Esto no se va a quedar aquí, dijo. Lo prometo. La sacaron del despacho sin explicaciones. Esa noche, Alonso apareció en el centro.
Esto no puede continuar, dijo. Se nos va de las manos. No, respondió Clara. Se os ha ido. Alonso la miró con desesperación contenida. Si sigues, dijo, perderás todo. Clara dio un paso adelante. Ya lo he perdido, respondió. Ahora solo queda decidir quién más cae conmigo. Alonso no respondió. Porque, por primera vez, entendió que Clara ya no estaba luchando por salir. Estaba luchando por exponerlos. Y en ese instante, alguien, en algún lugar, dio la orden de acelerar el final. La primera víctima no fue Clara. Tampoco fue el niño. Fue el médico. Clara lo supo antes de que nadie se lo dijera. Lo sintió en el ambiente del centro, pasillos más vigilados, miradas que se apartaban, una calma artificial impuesta a la fuerza. Cuando preguntó por él, nadie respondió con claridad. Ha sido trasladado, dijo una enfermera. Asuntos personales. Clara comprendió al instante que aquello significaba exactamente lo contrario. Esa misma tarde, Marina regresó con el rostro desencajado. Ha muerto, dijo, sin rodeos. Un accidente de tráfico. Clara se quedó inmóvil. ¿Cuándo? Preguntó. Esta mañana, respondió Marina. Camino a casa. No hubo sirenas. No hubo titulares. Solo un breve comunicado. Fallece un profesional sanitario en un siniestro vial. Clara cerró los ojos. La advertencia era clara. No fue un accidente, dijo. Marina asintió. No, respondió. Fue un mensaje. Durante las horas siguientes, el centro se cerró aún más. Accesos restringidos. Personal reducido. Comunicaciones controladas. Clara estaba oficialmente protegida. En realidad, estaba aislada. Esa noche, Alonso volvió a visitarla. No parecía enfadado. Parecía agotado. Esto ha ido demasiado lejos, dijo. No era así como debía resolverse. Clara lo miró sin emoción. Nunca te importó cómo se resolviera, respondió. Solo que te beneficiara. Alonso pasó una mano por el rostro. Han cruzado una línea, dijo. Incluso para mi familia. Tu familia la cruzó hace tiempo, replicó Clara. Tú solo miraste hacia otro lado. Alonso la miró con una mezcla de culpa y miedo. Si sigues, dijo, esto acabará peor. Ya ha acabado para alguien, respondió Clara. ¿Eso no te dice nada? Alonso no respondió. A la mañana siguiente, don Rodrigo apareció en el centro. No pidió permiso. No dio explicaciones. Entró como quien inspecciona una propiedad. Lamento el incidente, dijo. Ha sido una desgracia innecesaria. Clara lo miró con incredulidad. ¿Innecesaria? Preguntó. Entonces, ¿necesarias también las hay? Don Rodrigo no se alteró. En procesos complejos, dijo, ocurren daños colaterales. Clara apretó los puños. Usted ha matado a un hombre, dijo. Para callarlo. No, respondió don Rodrigo. Murió porque no supo medir las consecuencias. El silencio se volvió insoportable. Esto termina ahora, continuó don Rodrigo. Aceptarás el traslado definitivo. Firmarás lo que haya que firmar. Y este asunto se cerrará. Clara respiró hondo. No voy a hacerlo, dijo. Don Rodrigo ladeó la cabeza. No me obligues a ser menos considerado, respondió. Ya lo ha sido todo, replicó Clara. Don Rodrigo la observó con frialdad clínica. ¿Aún crees que esto va de ti?, dijo. Va de preservar un apellido. Clara dio un paso adelante. Ese apellido está manchado, dijo. Y todo el mundo va a verlo. Don Rodrigo sonrió por primera vez. No fue una sonrisa amable. Te equivocas, respondió. El mundo ve lo que le dejamos ver. Esa tarde, Clara sufrió un episodio grave. Dolor abdominal intenso. Mareos. Pérdida momentánea de conciencia. La llevaron de urgencia al quirófano. Mientras la preparaban, escuchó voces conocidas. Hay riesgo, decía alguien. Hay que intervenir. ¿Tenemos autorización?, preguntó otro. La tenemos desde hace semanas, respondió una tercera voz. Clara intentó hablar. Gritar. Pero alguien le colocó una máscara. Tranquila, dijo una voz. Es por tu bien. La oscuridad la envolvió. Cuando despertó, estaba en una sala distinta. El reloj marcaba horas que no recordaba haber vivido.
¿Mi hijo? Susurró. Nadie respondió de inmediato. Finalmente, una enfermera se acercó. «Está vivo», dijo. Pero ha sido un susto serio. Clara respiró con dificultad. «¿Qué han hecho?», preguntó. La enfermera evitó su mirada. «Lo necesario», respondió. Esa misma noche, Marina apareció con una noticia que heló la sangre de Clara. «Han iniciado un procedimiento de tutela preventiva», dijo. «Por incapacidad emocional transitoria». Clara cerró los ojos. «Quieren declararme inestable», dijo. «Para quitarme al niño». Marina asintió. «Es el siguiente paso», respondió. «Legal. Limpio. Irreversible, si no lo frenamos». Clara apoyó la mano sobre el vientre. «Entonces no hay tiempo», dijo. «No», respondió Marina. «Ya no lo hay». En ese instante, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Tenemos pruebas de la muerte del médico. Y de las autorizaciones falsas. Si quieres salvar a tu hijo, responde ahora». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a Marina. «¿Quién es?», preguntó. Marina negó con la cabeza. «No lo sé», respondió. «Pero sea quien sea, ha decidido entrar en la guerra». Clara escribió una sola palabra. «Habla». Y en ese preciso momento, en otro lugar de la ciudad, alguien ordenó cerrar todas las salidas. Porque la verdad ya no era un riesgo. Era una amenaza directa. El imperio no empezó a caer con un escándalo público. Empezó a caer con miedo interno. Clara lo comprendió cuando recibió el primer archivo completo. No era una amenaza. No era una promesa. Era una prueba. Correos electrónicos. Firmas digitales. Autorizaciones médicas fechadas antes de que los riesgos existieran. El nombre de don Rodrigo aparecía varias veces. El de Alonso, menos. Pero estaba. No sabía, había dicho Alonso demasiadas veces. Los documentos decían otra cosa. El contacto anónimo volvió a escribir. «No somos periodistas. No somos policía. Somos lo que queda cuando la gente se cansa de obedecer». Clara entendió. No era un aliado único. Era una fisura. «Quieren negociar», dijo Marina cuando leyó los documentos. «Eso significa que están asustados». «No lo suficiente», respondió Clara. «Todavía creen que pueden controlar el daño». Y lo intentaron. Esa misma noche, Alonso fue citado de urgencia a una reunión del consejo. No hubo agenda previa. No hubo explicaciones. «Han empezado a moverse», dijo él por teléfono. «Hay directivos nerviosos». «Siempre los hay cuando el poder tiembla», respondió Clara. «No entiendes», replicó Alonso. «Si esto sale mal, no solo cae mi padre». «Eso es exactamente lo que entiendo», respondió Clara. En la reunión, las miradas ya no eran de respeto. Eran de cálculo. «Los bancos están preguntando», dijo uno. «No directamente, pero preguntan». «La prensa económica huele algo raro», añadió otro. «No sabemos qué, pero insisten». Don Rodrigo escuchaba en silencio. «Todo esto se controla», dijo finalmente. «Siempre se ha controlado». «Antes», respondió un consejero. «Ahora hay filtraciones». La palabra flotó en la sala como una sentencia. Esa misma madrugada, Clara recibió otro mensaje. «El informe forense del médico no coincide con el comunicado oficial. Tenemos copia». Clara cerró los ojos. «Se acabó», susurró. A la mañana siguiente, el inspector Aguirre reapareció. «No oficialmente. No por canales formales. No puedo protegerte», dijo. «Pero puedo no estorbar». «Eso es suficiente», respondió Clara. Aguirre la miró con gravedad. «Cuando esto estalle», dijo, «no habrá marcha atrás». «Nunca la hubo», respondió ella. Mientras tanto, don Rodrigo tomó una decisión desesperada. «Hay que aislarla del todo», ordenó. «Cortar comunicaciones. Cerrar el círculo». «Eso ya no es posible», respondió uno de sus asesores. «Alguien dentro está filtrando». Don Rodrigo apretó los dientes. «Encuéntrenlo», dijo. «Y háganle entender su error». Pero el error ya no era individual. Era estructural. En el centro, Clara fue llamada a una sala privada. Alonso la esperaba. No parecía poderoso. Parecía cansado. «He visto los documentos», dijo. «Todo».
Clara no respondió. No sabía hasta dónde había llegado mi padre, continuó. Ni lo que estaban haciendo contigo. Sí lo sabías, respondió Clara. Elegiste no mirar. Alonso bajó la cabeza. No puedo arreglar esto, dijo. Pero puedo elegir cómo termina. Clara lo miró con atención. ¿Y qué has elegido?, preguntó. Alonso respiró hondo. Romper el pacto, respondió. Clara no reaccionó de inmediato. ¿Cuál?, preguntó. El silencio, dijo Alonso. El que ha mantenido esto en pie durante décadas. Clara sintió una mezcla de incredulidad y lucidez. Eso te destruirá, dijo. Ya estoy destruido, respondió él. Solo no quería verlo. Esa tarde, los documentos comenzaron a circular. Primero en círculos cerrados. Luego en despachos oficiales. Después, en manos que no respondían a llamadas. El apellido de la Vega empezó a aparecer donde nunca había aparecido antes. No en revistas de negocios, sino en informes. Don Rodrigo sufrió un colapso leve. No fue hospitalizado. No quiso. No voy a caer así, dijo. No por ella. Pero el mundo no preguntaba cómo quería caer. Marina fue llamada a declarar. No como acusada. Como testigo. Esto ya no es personal, le dijo a Clara. Es histórico. Clara apoyó la mano sobre su vientre. Para mí siempre lo fue, respondió. Esa noche, el centro recibió una orden judicial. No de traslado. No de custodia. De suspensión inmediata de cualquier procedimiento no consentido. Clara leyó el documento 2 veces. No sonrió. No lloró. Sabía que no era el final. Alonso apareció una última vez. Mi padre ha perdido el control del consejo, dijo. Han votado una intervención temporal. Clara lo miró. ¿Y tú?, preguntó. Yo he firmado, respondió. Todo. ¿Por qué?, preguntó Clara. Alonso la miró con una tristeza profunda. Porque el niño no merece nacer sobre una mentira, respondió. Clara sintió algo quebrarse y recomponerse. Pero la caída de un imperio nunca es limpia. Esa misma madrugada, Clara recibió una llamada urgente. Ha ocurrido algo, dijo Marina. Tu suegro ha desaparecido. Clara cerró los ojos. No desaparecen, respondió. Se esconden. No esta vez, replicó Marina. Esta vez, alguien más se ha adelantado. El teléfono se quedó en silencio. Clara supo entonces que el último acto no sería legal. Ni mediático. Ni controlado. Sería personal. Y que el precio final aún no se había pagado. El final no llegó con una confesión pública. Llegó con una ausencia. Don Rodrigo de la Vega no apareció en la reunión extraordinaria del consejo. Tampoco respondió llamadas. Ni su chofer, ni su asistente personal, ni su abogado supieron dar explicaciones claras. Durante décadas, su poder había sido omnipresente. Ahora, su silencio lo era aún más. No ha salido del país, confirmó un informe. Pero tampoco está en ninguna de sus propiedades. Alonso lo leyó 2 veces. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió vacío. Clara estaba sentada frente a la ventana del centro cuando recibió la noticia. Madrid amanecía con un cielo limpio, indiferente a todo lo que había ocurrido. ¿Desaparecido?, repitió. No. Eso no existe en familias como la vuestra. Alonso no la contradijo. Alguien ha decidido protegerse antes de que el cerco se cierre, dijo. Y no he sido yo. Clara apoyó la mano sobre su vientre. Siempre creíste que el poder os hacía intocables, respondió. Pero solo os hizo lentos. Ese mismo día, la fiscalía presentó cargos formales. No contra Clara. No contra Marina. Contra estructuras. Prácticas médicas irregulares. Coacciones contractuales. Abuso de poder sistemático. El apellido de la Vega dejó de ser una marca de prestigio. Pasó a ser un caso. El centro fue clausurado de manera inmediata. El personal, interrogado. Los protocolos, incautados. Clara salió caminando. Sin escoltas. Sin permisos especiales. Libre por primera vez desde que aquel contrato fue firmado. ¿A dónde irás?, preguntó Alonso. Clara lo miró con calma. A vivir, respondió. Eso ya es suficiente. ¿Y yo?, preguntó él. Clara tardó en responder. Tú tienes que decidir si quieres seguir siendo heredero
o ser humano? Alonso no respondió. Semanas después, el parto fue tranquilo. Sin cámaras. Sin médicos impuestos. Sin firmas forzadas. Solo Clara. Y su hijo. Cuando lo tuvo en brazos, no pensó en venganza. No pensó en justicia. Pensó en nombre. Te llamarás Mateo, susurró. Porque nadie volverá a decidir quién eres. Alonso apareció días después. No como empresario. No como heredero. Como alguien que había perdido todo lo que creía que lo definía. Mi padre ha sido encontrado, dijo. Clara no preguntó dónde. Está vivo, añadió. Pero ya no manda. Clara asintió. Eso es peor para alguien como él, respondió. Alonso miró al niño. Nunca quise que esto ocurriera, dijo. Pero ocurrió, respondió Clara. Y eso también es una elección. Los juicios tardaron meses. Las condenas, años. Algunas verdades nunca salieron a la luz del todo. Pero lo suficiente sí. La familia de la Vega dejó de existir como dinastía. Sobrevivieron individuos. No el imperio. Marina Beltrán se marchó de la ciudad. No huyendo. Avanzando. El poder no cae, le dijo a Clara antes de irse. Se queda sin seguidores. Clara lo entendió entonces. No había ganado porque fuera más fuerte. Había ganado porque se negó a desaparecer. Años después, caminando por una plaza cualquiera, alguien la reconoció. ¿Ustedes? Clara sonrió con suavidad. Soy Clara, respondió. Nada más. Y por primera vez, eso fue todo. El niño reía. El sol caía sobre Madrid. Y el apellido que una vez la encerró ya no significaba nada. Porque ningún contrato, ningún imperio, ningún apellido puede sobrevivir a una mujer que decide recuperar su nombre. Si esta historia te atrapó hasta el final, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que nadie se atrevió a contar. Porque algunas verdades no se heredan. Se revelan.